Preparé hoy un mensaje, como habíamos dicho el miércoles pasado, que habló Charlie. La idea era, si bien se está llevando en un plano actual todos los mensajes, tanto los sábados como los miércoles, la idea también era ponerle un título al mensaje para que pueda tener desarrollarlo con un título, y el miércoles pasado se nos habló de la oración, pero de la oración en conjunto como iglesia. Podemos denominarlo lo que se llama también cadena de oración, la iglesia orando unida por Pedro y el Señor que lo liberaba de lo que estaba pasando. Y ahora nos toca, eso fue el capítulo 12, ahora en el capítulo 13, que no lo vamos a leer, vamos a tomar un versículo y hoy el título lo titulé La unidad de la iglesia. Se nos habló de la oración en conjunto y ahora sería la unidad de la iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia, como el que guía las cosas. Y un versículo clave para entender lo que comienza en Hechos 13 está en Hechos 1. Hechos capítulo 1, tengamos marcado el 13, que busquemos en Hechos 1. Tengo algunos versículos para decir y que vayan buscando, así por amor al tiempo. Intenté recortar, pero hay algunos versículos que hay que leerlos sí o sí. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá vemos, y este patrón, este versículo nos va a servir para marcar la estructura y el desarrollo de lo que es Hechos, que se nos habló ya. Y este fue el programa misionero para predicar el evangelio, evangelístico de esta iglesia primitiva. Dice nuevamente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el capítulo 12, donde veníamos hablando, el énfasis estaba en Pedro, en la predicación del evangelio sobre Jerusalén, Judea y Samaria, como leímos recién. Y ahora, a partir del capítulo 13, hay un giro, y es un momento crucial porque el énfasis va a recaer en Pablo, quien era Saulo, que va a llevar el evangelio al mundo gentil, a los confines de la tierra hasta lo último de la tierra. Entonces acá comienza este cambio. Veíamos en el capítulo 11 que los empezaron a llamar en Antioquía cristianos por primera vez, y aquí fue donde se le predicó a los griegos por primera vez a uno que no era judío, digamos, a los gentiles. ¿Alguien? No, yo lo busco, lo tengo acá mano. Romanos 1:16 dice: vamos ahí cerquita, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora sí vayamos a Hechos 13, y acá nos vamos a enfocar en el primer viaje misionero de Pablo, que dura hasta el 14:28, todo el capítulo 14, y fue uno de los 3 que realizó el apóstol Pablo para los gentiles. Y dice 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recordemos que en Antioquía fue donde predicaron a los gentiles por primera vez, y era una iglesia, era una ciudad pagana, y se habían convertido. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Acá vemos una iglesia completa que tenía dones, buenos ministros, predicadores, maestros que exponían la palabra, predicaban el evangelio, enseñaban verdades. Y vemos una iglesia que se junta a orar, a ayunar en este caso, para buscar el propósito y la voluntad de Dios. Como veíamos en Hechos 12, la iglesia se juntaba a orar
por Pedro, decía que, no recuerdo el versículo, pero que no cesaban de hacer oración por él. No sé si era el 12, pero en un versículo dice que no cesaban de hacer oración por Pedro. Tenían en común todas las cosas y entre ellas la oración. 12:5. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, unida la iglesia. Y vemos acá que dice, en el verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y acá vemos que primero el Señor hace el llamado y no el hombre. El llamado de Dios. Y acá también hay un ojo, porque ellos fueron llamados a viajar, en este caso a Chipre primeramente, pero hoy yo puedo decir, estoy llamado a África a predicar el Evangelio. Es un llamado de Dios. Pero mis compañeros de trabajo, mi familia, se están perdiendo. A eso estoy llamado verdaderamente, a predicar el Evangelio, pero primero a los que tengo al lado. No puedo pretender ir a África a predicar el Evangelio si mi familia se está perdiendo y yo tengo la verdad en mis manos. Y nosotros acá vemos en Hechos, a lo largo de lo que leímos, que hubo problemas porque fueron encarcelados, los quisieron matar, y la iglesia oraba, y el Evangelio se seguía expandiendo. ¿Y por qué se seguía expandiendo? ¿Por qué tenían éxito? Dice 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos, primero, y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que sabían de ser salvos. Este era el éxito, el estar juntos y el tener en común todas las cosas, tener en claro que el Señor era la cabeza y por eso tenían en común todas las cosas, porque su principal motor era el Señor. Y acá empieza lo que quiero hablar. Eran una iglesia unida, por eso era que el Evangelio avanzaba a pesar de toda contrariedad. Y lo que debemos entender, que eso siempre se recalca, es que cuando una iglesia empieza a avanzar y empieza a crecer, como en este caso se empieza a incorporar gente, Marcos se incorporó, Zeta, la mamá de Marcos, es obvio que va a empezar el ataque del maligno. Es obvio que van a haber problemas internamente en mi familia, cada uno en su familia, porque el diablo va a querer atacar para destruir mi familia, que es una mini iglesia, porque yo soy la cabeza de mi familia, Roberto es la cabeza de la suya, mi padre la suya, y así va atacando. Bueno, así va atacando hasta destruir y llegar a destruir la iglesia. Y la iglesia debe estar unida. ¿Por qué? Quizás yo hoy puedo decir, no voy a colaborar con mi hermano, no voy a colaborar con Z en una obra porque es re pesado, es re intenso y en el trabajo me vuelve loco. O Camila tiene cosas que no me gustan, lo que sea. Y ahí empieza lo que Dios no quiere que pase verdaderamente, las murmuraciones, las raíces de amargura, lo que nos lleva a tener conflictos con mi hermano, los pleitos, peleas, discusiones, y esto provoca lo que quiere el diablo, la desavenencia, que no estemos juntos y que nos peleemos todo el tiempo. El diablo va a hacer lo posible para hacer esto, siempre, y más cuando veamos que está la cosa bien, ahí hay que donde más estar firmes porque es donde más el diablo va a atacar. Recordemos que lo dice la palabra del Señor, el diablo, el enemigo, vino para matar, hurtar y destruir. Y vino para hacerlo con las familias, y nosotros somos una familia en Cristo. Yo creo que nadie de acá de los presentes puede decir que no somos una familia, porque somos una gran familia en la iglesia, y eso fue donde nos puso el Señor y es donde tenemos que estar. Entonces, vamos a Gálatas 6. Corintios, después de Corintios. Gálatas 6, verso 10 en primer lugar. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dice 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a nuestros hermanos, a los de nuestra iglesia, a los que siempre compartimos estando juntos en un ministerio. Enseguida nomás 2 Corintios, unas hojitas más atrás, 5. Dice 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, esto es, nos obliga, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cuando nosotros aceptamos al Señor, pasamos a ser hijos de Dios, nuevas criaturas, y dice, y el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos lleva a amar a nuestros hermanos, a sobrellevar los unos las cargas de nosotros, a hacer el bien con nuestros hermanos, y más sabiendo que nuestro testimonio como iglesia depende de ser una iglesia unida. Dice, no lo busquen, yo les leo, 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice el verso 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y dice, hay una parte, lo voy a referir, dice, ¿cómo vamos nosotros a amar a Dios a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestro hermano a quien vemos todos los días? Y esto sería una contrariedad, decir que soy hijo de Dios, que Dios es amor, me amó y me dice que tengo que amar a mi hermano y no amar a mi hermano o aborrecer a mi hermano ya sería un poco más delicado, pero no tener comunión con mi hermano y no hay puntos medios para el Señor. Nosotros cantamos, hay un coro que me encanta, un coro, un himno que dice somos uno en el Señor, en el vínculo del amor, ese amor que nos demostró el Señor a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, cuando creímos y pedimos perdón por nuestros pecados, el Espíritu del Señor viene a morar en nuestros corazones y somos hijos. Y ese Espíritu del Señor nos redarguye, nos convence a hacer las cosas bien y nos incita a hacer las cosas bien y nos declara y nos exhorta cuando estamos haciendo las cosas mal. Y dice, siendo unida la iglesia, siendo una la iglesia en el Señor, los demás comprenderán. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás yo no soy el mejor predicando, me cuesta mucho hablar, nos separó y dijo Rodi el otro día en la cena, que a él le costaba mucho hablar, y quizás tengamos temor, pero mi testimonio personal, lo que yo hago para el Señor habla mucho de mí, y el testimonio de la Iglesia Unida habla mucho más de lo que somos. La Iglesia Unida siendo una en el Señor. Si yo de verdad dedico tiempo a aprender la palabra del Señor, debo obviamente poner en práctica lo que leo, voy a llegar a una plena comunión con Dios. En la oración yo le hablo al Señor y Él me responde, y en la palabra del Señor leyéndola, Él me habla a mí y yo debo ponerla en práctica. Si yo hago esto y tengo la plena comunión con el Señor, no voy a tener ningún tipo de excusa para no arreglar los problemas con mi hermano y no llevarme bien con mi hermano. Y voy a pensar 2 veces antes de hablar mal de mi hermano, antes de tener una palabra que no corresponda. Lo voy a pensar 2 veces porque sí voy a saber que eso no le agrada al Señor, porque estoy estudiando su palabra y la estoy aplicando. Y esto parece muy básico, y es 2 más 2, pero nos
cuesta un montón. Y todo va de la mano. Si yo tengo comunión con Dios, sí o sí voy a tener comunión con mi hermano. Esta comunión es la comunión, esto que estamos todos unidos escuchando, pero tiene que ir más allá de eso, ¿no? La comunión con mi hermano no tiene que ser buen día, listo, hasta mañana, nos vemos en una reunión. Es fomentar, dice estimularnos al amor y a las buenas obras. Es una amistad, una familia. Una familia, quizá con algún tipo de familia nos vemos una vez al año porque están lejos o porque no nos llevamos muy bien, pero nuestra iglesia es una familia y debemos fomentar esa comunión, asistiendo a las reuniones, juntándonos, teniendo en común todas las cosas. ¿Cómo se puede tapar? ¿Alguien, si me puede buscar en 2 Timoteo 2:16? Oh, 2:16 y 17. 2 Timoteo 2:16 y 17. Mas evita las malas y buenas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como doctrina, de las cuales son Himeneo y Fileto. Perdón, me equivoqué, creo que era 1 Timoteo. ¿Cuál es la palabra útil? Sí, era primera, ¿no? No, 3:16. 12, 2 Timoteo 3:16. Ah, 3, me equivoqué el número. Ese, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el versículo con el que me quiero quedar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto primeramente si somos salvos. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por medio de la fe, no por buenas obras para que nadie se gloríe, no por obras. Soy salvo porque Dios vino a morir por mí y la paga del pecado era la muerte, pero el regalo de Dios, enviando a su Hijo, es vida eterna. Y si yo creo en el Señor como mi Salvador, soy salvo. No por buenas obras, sino por la gracia, el regalo del Señor. Una vez que soy salvo, sí, dice, la fe sin obras es muerta. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, es decir, asistiendo a las reuniones, leyendo la Biblia, y cuando somos salvos sigue esto. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia, todo lo que está escrito es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir y instruir en justicia, y a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos tenemos el mandato del Señor, que es predicar el Evangelio, conducirme en sus caminos, estar unidos como iglesia, que es lo que estamos tratando ahora. Y lo que decíamos recién, nuestro mandato es predicar. Se nos mandó predicar el Evangelio y predicar el Evangelio. Pero, ¿cómo voy a desesperarme por salir a predicar? No estoy hablando ya de África ni allá, sino a mis familiares si estoy teniendo conflictos con mi hermano. Sería la palabra hipocresía. Porque si yo me estoy llevando mal con mi hermano, que es mi hermano en Cristo, ¿cómo voy a tener el descaro de predicar la palabra del Señor? El Señor dice que debo amar a mi hermano. Es una contradicción total. Entonces, en primer lugar Dios, y en segundo lugar es hacer lo que Dios dice, que me dice que ame a mi hermano. En este caso dice el orden de prioridades no altera el producto, dice una. En este caso el orden de prioridades sí alteraría el producto, porque si en primer lugar no está Dios, yo no voy a hacer lo que sigue abajo, que es a buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Dice, a buscar primeramente a Dios y su justicia, el hacer las cosas bien, y las cosas que necesitemos van a ser añadidas. Entonces, primero Dios, mi comunión con el Señor, mi comunión con mis hermanos, ser uno en el Señor, y ahí sí los demás van a comprender. Ese es el orden de prioridades. Somos uno en el Señor. Y ya para terminar, vamos a
Si alguien me quiere buscar primero en Romanos 12, 4. Y vamos el resto buscando en 1 Corintios 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hasta 10. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. Bien, ahí nos dice que el Señor es la cabeza, nosotros somos los que debemos obedecer a la cabeza, al cuerpo. Se nos encomendó tareas, nos dieron dones para que podamos cumplir con la palabra del Señor, con lo que Él quiere, y nos corresponde usar esos dones y para el servicio del Señor y poder llevar gloria y honra a su santo y bendito nombre. Ahora sí, 1 Corintios 3, verso 1 dice, 1 Corintios 3, 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esto quiere decir lo que leímos recién. El Señor es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y tenemos distintos dones y tenemos que utilizarlos para hacer la obra del Señor. Y acá dice, ¿qué pues es Z? ¿Y qué pues es Roberto? Servidores. Ni Roberto ni Z hacen la obra, el Señor hace la obra. Son colaboradores, somos colaboradores. Z invitó a una persona a la reunión, Roberto la incluyó, Camila oró por la persona y el Señor dio el crecimiento, hizo que la persona se convenza y pueda aceptarlo. Nosotros hacemos este servicio para el Señor y el Señor hace la obra, el Espíritu del Señor hace la obra para que pueda ser enviado. Y terminamos con esto, dice, porque nadie, verso el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, si sobre este fundamento, alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el desafío es poder entender que debemos estar juntos, unidos. Muchas cosas nos competen personalmente a cada uno de nosotros, porque acá dice
que el fundamento es el Señor y nosotros tenemos que sobreedificar sobre el fundamento, pero siempre teniendo en cuenta que es el Señor. O sea que, como decíamos, se cree, se acepta al Señor por fe, no por buenas obras, pero se agrada al Señor por buenas obras, llevándole frutos. Y esos frutos, ahora se nos encomendó una vez que somos salvos, producir frutos, predicar el Evangelio, hacer buenas obras para el Señor. Y un día se nos va a juzgar por eso. Cuando estemos en el tribunal del Señor, el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con lo que tenías que hacer? ¿Predicaste el Evangelio? ¿No lo predicaste? ¿Te animaste a hablarle a Él? ¿No te animaste? ¿Diste buen testimonio? ¿Fuiste una piedra de tropiezo para algún hermano? Y como dice acá, el fuego va a probar esto. Y si hicimos las cosas bien, el Señor nos va a decir: bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no hicimos las cosas como corresponden, no vamos a perder la salvación, pero como dice un versículo, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, tengamos la seguridad de que hemos hecho las cosas bien y el Señor nos va a recompensar, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esto es ser salvo como por fuego, el saber lo que tenía que hacer acá y no lo hice, y en el cielo no poder mirar a los ojos al Señor por vergüenza, porque no hice lo que correspondía. Entonces el mensaje es este: esto no es política, uno está, otro es pro, no es River Boca, es nuestro Señor que envió a su Hijo a morir por nosotros, y por Él disfrutamos la salvación. Somos iglesia, Cristo es la cabeza, y si Él es la verdadera cabeza en nuestra vida, nosotros debemos ser una verdadera iglesia, con todo lo que esto compete, el estar unidos, ocuparme de mi hermano, ver cómo está, interiorizarme en sus luchas, sus necesidades, para fortalecer esta unidad a diario, sin dejar que el diablo gane terreno, y así ayudarnos a que juntos en el tribunal de Cristo podamos ser aprobados por el Señor. Entonces, el Señor viene, dice Maranata, alentados los unos a nosotros con esta palabra: el Señor viene. Entonces, que este sea el foco para vivir nuestra vida cristiana, estando unidos y teniendo en cuenta que debemos hacer estas cosas que el Señor nos encomendó, para que siendo unida la iglesia, los demás puedan comprender y así la iglesia pueda tener frutos, trayendo almas a la gloria del Señor. Ese era el mensaje. Gracias, Lu. Hay un tema muy difícil y muy sencillo a la vez. Este tema que tocó del fundamento. ¿Saben lo que es el fundamento? El fundamento que cuando dijo Pablo, yo puse el fundamento que es Cristo. ¿Qué es el fundamento o las bases de una casa? El inicio. El inicio. ¿Cómo lo sobreedificas? Sí. Antes de hacer esto, hicieron una base y después empezaron a edificar. Bueno, imaginémonos que nosotros empezamos a tener o a darnos cuenta que el Señor de nuestra vida pasa a ser todo. Y yo ya he puesto sobre ese fundamento, sobre otro fundamento, empezó a edificar. Para que crezca el Señor, para que el Señor sea mi Señor, yo tengo que tirar todo. Toda esa edificación, todo lo que traigo de afuera, lo tengo que tirar. Y no sobreedificar sobre lo tirado, tengo que barrer, limpiar, sacar escombros, sacar mugre, porque no sirve. Y ahí sobreedificar. Y eso es lo más doloroso para uno cuando es grande, o para uno que viene con algunas mañas, o para alguno que recién está conociendo al Señor. El tener que romper todo lo que creaste, barrer, porque el romper es doloroso, el barrer es intentar olvidar, y el sobreedificar es empezar de nuevo. Y es lo más difícil para una persona. ¿Por qué dicen que los niños aceptan el Evangelio o tenemos que aceptar como niños? Porque al niño le decís, vos estás en la escuela dominical y le decís, chicos, si no se arrepiente, se van al infierno. Y vos los ves
Y yo sé que ellos están pidiendo perdón, porque te das cuenta en su carita que están pidiendo perdón. Son tan inocentes que ellos saben que tienen que pedir perdón al Señor. Y nosotros sobreedificamos, pero después empezamos a meterle cosas del mundo, a hacer cosas, dejamos al Señor, volvemos o no volvemos, pero sabemos. Y el tema es doloroso, es muy doloroso, porque el Señor nos trae con cuerda de amor o con cachetazos. A no ser que reniegue el Evangelio y diga, Señor, yo no quiero saber nada más con vos. Hubo un hijo de un cristiano, un pastor, que le dijo, yo no quiero saber nada más con vos. Y listo, nunca más se supo. El Espíritu dice que no va a hacer más la obra ahí, porque ya cuando renegás del Evangelio, que decís, yo no quiero saber nada más con esto, listo. Y hay creyentes que muchas veces dicen, yo soy como soy y no voy a cambiar. Yo tengo lamentablemente a mi mamá, que mi mamá dice, que Dios me perdone, pero, y larga el zapallazo, o larga lo que quiere decir. Y eso está mal. Creyente de años, y eso está mal. Porque no podemos decir que Dios me perdone si sabemos que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. O yo soy así y que el Señor me perdone. No, cambiemos. O busquemos derribar este fundamento o derribar lo que hemos construido y poner el fundamento que es el Señor. Porque lamentablemente una casa yo no le puedo sacar el fundamento si no la derribo primero, porque es lo de abajo, la base. Eso me quedó picando cuando lo leyó, por eso se lo compartí. Oramos. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, nuevamente Padre te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos hace bien, Padre, para nuestra vida, el saber, Padre, que tú te preocupas por nosotros, que tú preparas un mensaje especial para cada uno de nosotros. Cada uno, Padre, toma lo que necesita, lo que tiene que cambiar, porque tu Espíritu habla a nuestro espíritu y nos convence, Padre. Queremos pedirte perdón, Padre, por los pecados cometidos, por aquellas faltas que hemos cometido. Queremos agradecerte por ser nuestro Dios, por haber enviado tu Espíritu, Padre, a que haga la obra en nuestros corazones. Queremos dejar en tus manos, Padre, este día, este mensaje. Ayúdanos, Padre, a seguir pensando en ti. Y sobre todo, Padre, a cambiar y a ser diferentes, Padre. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Bendice, Padre, la semana que resta. Te pedimos por Ana, por el parcial que va a tener, que tú le des tranquilidad, que tú le des paciencia para que pueda rendir bien. Pediste por el papá de Ana, por los problemas de salud que está teniendo, para que tú sigas obrando, Padre, en sus vidas, en la vida de los chicos también y de sus cosas. También, Padre, pediste por la mamá de Zeta, que está muy complicada de salud, Padre, para que tú hagas la obra, Padre, en ella, que sea tu voluntad, Padre, para que salga o deje de sufrir, Padre. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.